Nuevamente, muy buenas noches con todas. Bien, estamos aquí justamente para revisar la parte y el componente de las actividades que ustedes van a tener que presentar en esta unidad, que solamente es una unidad de la asignatura. Voy a explicar cada una de las actividades para el ACD, para el APE y para el autónomo, ¿sí? Luego de explicarles a detalle la actividad, yo revisaré la plataforma para que no exista ninguna confusión con respecto a las fechas de entrega. Haré alguna incluso explicación y escucharé también las sugerencias suyas en función de las experiencias que ya vienen ustedes teniendo con el estudio de otras asignaturas. Lo que me interesa a mí aquí es que ustedes aprendan, de que ustedes se sientan cómodas, de que ustedes se familiaricen totalmente con el contenido de la asignatura y que todo fluya, ¿no? Y que una entrega de una tarea no sea una preocupación, sino más bien parte, ¿no? Del estudio de cuarto nivel y que no es tan complejo en sí. Cada las actividades, cada una son bastante sencillas y concretas en cuanto a su petición. A ver, los recursos que ustedes tienen en el aula del ELSA corresponde, espero que tal vez ustedes ya tengan ahí a disposición su aula, la tengan abierta en este momento. En actividades y recursos, en la unidad número 1, tenemos aquí como primera actividad en contacto con el docente y voy a proceder en este momento a compartir pantalla, estimadas maestrantes, para ir junto con ustedes en la plataforma y no hayan inconvenientes. ¿Están observando mi pantalla? ¿Pueden confirmarme, por favor? Sí, muchas gracias. Gracias. Bien, la primera actividad corresponde al foro académico, está con fecha de vencimiento 26 de febrero. Aquí nada más hay que actualizarla. La fecha de entrega es el 4 de marzo. ¿Cuándo es 4 de marzo? Corresponde al próximo martes. Algo nada más para comentarles, ¿no? Cuando estamos en el estudio de cuarto nivel, aunque existan fines de semana o feriados o fechas importantes a nivel nacional, pues no aplica como que ese descanso a nivel de maestría, ¿no? Entonces, las actividades si coinciden con estas fechas de descanso, que en este caso sí coincide, pues tenemos que considerar la fecha límite, no va a haber prórroga en la entrega de estas tareas. Por favor, tomar en cuenta esto, ¿sí? Nuestro nivel de preparación demanda del cumplimiento de esas actividades con responsabilidad y la responsabilidad es justamente estar día a día revisando la plataforma del ELSA, que es su recurso en este estudio de maestría, que le da la información de cómo está el avance, en este caso de la asignatura que está cursando, y las fechas que demandan la entrega de las tareas, que al final le van a certificar la aprobación de esta asignatura. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el contenido que ustedes van a revisar para cumplir con esta primera actividad que corresponde al foro? Es justamente el tema que corresponde a habilidades de autonomía y actividades de la vida diaria. Corresponde al primer capítulo del libro base. Entonces, ya les invito, por favor, a que revisen su libro base, a que se familiaricen con estos términos que le permiten a usted tener un mayor conocimiento para a su vez elaborar un comentario, un criterio fundamentado sobre aquello que le voy a preguntar en este foro, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo del foro? Comprender la importancia del desarrollo de competencias en la autonomía y habilidades de la vida diaria en personas con discapacidad, ¿sí? Es importante que usted tenga en cuenta en su opinión que el enfoque es para personas con discapacidad. Es muy distinto cuando hablamos de autonomía y competencias en personas sin discapacidad, ¿sí? Todas las personas que estamos en esta sala tenemos, creo yo, un conocimiento bastante claro de las necesidades específicas que se desprenden justamente de una condición de discapacidad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué considera usted que es importante el desarrollo de competencias para la autonomía y habilidades de la vida diaria en personas con discapacidad? Entonces, esta actividad, aquí está, inicia hoy, bueno, inició el día de ayer con la fecha de inicio.
26 de febrero, pero la fecha límite, que no se preocupen, esto yo lo modifico luego de esta tutoría, la fecha de entrega es 4 de marzo. ¿Cuándo estamos 4 de marzo? El día martes. Martes 4 de marzo hasta las 23:59 es la fecha máxima de entrega de este foro académico. El tema es justamente que usted destaque en su comentario la importancia del desarrollo de competencias para la autonomía y habilidades de la vida diaria en personas con discapacidad. El prerequisito para cumplir con esta actividad es que usted lea la bibliografía que está en su aula del ELSA en la parte de recursos y luego de leer, usted va a analizar el contenido a mayor detalle de estos recursos y va a poder responder la siguiente pregunta. ¿Qué importancia tiene para usted desarrollar competencias para la autonomía y habilidades de la vida diaria en personas con discapacidad? ¿Sí? Aquí usted podrá ver que corresponde a cómo se va a evaluar. Tendremos que revisar la rúbrica que está en la parte inferior. El feedback lo vamos a realizar a través de esta misma plataforma del ELSA. Los recursos materiales son los textos de apoyo y el ELSA, y aquí está la bibliografía que corresponde. Aquí incluso usted está el primer recurso y el segundo recurso que yo le invito a leer para que pueda realizar un comentario fundamentado de esta pregunta. ¿Sí? Entonces, si su comentario en el foro académico tiene coherencia y pertinencia sobre la temática y su aporte está dado por su criterio personal, tiene un puntaje de 10 puntos. En cambio, si su aporte mantiene coherencia y pertinencia sobre la temática, argumenta su respuesta, utiliza citas y parafraseo, tienes un valor de 7 puntos. ¿Sí? Su aporte mantiene coherencia con la temática, 5 puntos, y si no realiza su aporte en el plazo establecido, y hay esta situación del plagio, pues no tiene una valoración, una acreditación, solamente pues está ahí el puntaje que obtendría, ¿sí? ¿Por qué aquí está resaltado con negrita criterio personal? Porque nosotros como docentes, maestros, pues tenemos la opción, ¿no? De revisar a detalle las opiniones, los criterios, las tareas, y hay opciones donde uno se coloca los comentarios o incluso a veces hasta simple lectura, pues se da a uno pues a conocer a través de estas diferentes aplicaciones, pues que su aporte no es suyo, sino que corresponde al apoyo de otra herramienta que ahora está muy conocida, ¿no? Y que no tiene el uso adecuado, en este caso, en cuanto a temas académicos. Entonces, no corresponde a un aporte personal, sino que corresponde a la respuesta de un recurso, de una herramienta web. Entonces, yo sí les solicito muy comedidamente, estimada maestrante, que por favor evite caer en la facilidad del uso de estas herramientas, que al menos para la participación de un foro que demanda de su criterio personal, pues no es tan necesario y no responde pues a la ética profesional, ¿sí? Entonces, leamos los documentos y vamos armando un comentario, un criterio, y también creo, estoy segura que pues, el aporte de las asignaturas que ustedes ya han venido estudiando les va a ayudar en gran medida a elaborar un aporte fundamentado de esta primera parte de su tarea, que corresponde a destacar la importancia del desarrollo de las competencias y habilidades de la vida diaria. ¿Sí? Eso entonces, fecha máxima de entrega corresponde el día martes 4 de marzo. ¿Estamos claros con respecto al foro? El foro lo realizan aquí, ¿sí? Bueno, en este caso, ya cuando ustedes empiecen a participar, aquí se va a desplazar toda la información de los participantes. Aún no tengo, ¿sí? Solamente tengo que actualizar aquí con la fecha y ustedes empiezan a participar. Por lo pronto, ya pueden ustedes hacer su tarea en un Word, y al momento que se habilite, usted solamente copia y lo coloca aquí en el foro de discusión. ¿Comprendido la actividad del foro? ¿Sí?
Y doctora, Sí, y doctor. tenemos también, otra pregunta, doctora, ¿tenemos que revisar los foros de los compañeros y dar alguna respuesta o no? No, no estoy solicitando réplica, solamente su aporte. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Cuando solicito réplica, les coloco ahí réplica de de un aporte de un compañero o compañera, de dos aportes, de tres aportes. Considero que por el momento vamos a generar nuestro comentario y en clase, en tutoría, podemos generar un pequeño debate de estos propios aportes que ustedes están colocando, ¿sí? La siguiente actividad corresponde a la actividad práctico-experimental. Esta actividad tiene como resultado de aprendizaje elaborar un plan de intervención individualizado mediante el desarrollo de competencias en la autonomía y habilidades de la vida diaria en las personas con discapacidad, logrando una inclusión social y familiar de calidad. Aquí hay términos claros, ¿no? Tengo que elaborar un plan para desarrollar competencias, habilidades, la autonomía en una persona con discapacidad para que ejerza, cumpla, realice actividades de la vida diaria, según la discapacidad del caso de estudio. Algo importante, no olvide que en su plan de intervención debe de considerar que aquellas habilidades o competencias que va usted a trabajar le permitan una inclusión, una mayor inserción en el ámbito social, ¿sí? Entonces hablamos de inclusión social y hablamos también del componente familiar, cómo la familia le puede involucrar para que esta persona con discapacidad pueda desarrollar esta habilidad, esta competencia para que ejerza actividades de la vida diaria. ¿Sí? Entonces, vamos ya considerando qué tema es muy posible, con qué caso de estudio y qué podríamos trabajar. ¿Sí? Vamos ahí, vamos paso a paso. ¿Cuáles son los contenidos que usted se va a apoyar para trabajar este plan de intervención? Corresponden al capítulo 2 y capítulo 3 de su libro base. Colabore, colabora con esta actividad los contenidos que hacen referencia a cómo hacer el diseño de un programa de habilidades de autonomía personal y social y actividades complementarias y de descanso en el aula en una persona con discapacidad. Y segundo, cómo realizar la planificación de programas de habilidades de autonomía personal y social y actividades complementarias y de descanso en una persona con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad. El objetivo es de que usted aplique estos fundamentos teóricos y metodológicos para elaborar ese plan de intervención para que la persona pueda desarrollar estas competencias y habilidades de la vida diaria. Entonces, ¿desde cuándo inicia esta actividad y cuándo usted debe de entregarla? Inicia con el inicio de esta tutoría, de este primer encuentro que tenemos nosotros, ¿sí? Y cuando finaliza la fecha de entrega es el 13 de marzo. El 13 de marzo corresponde al jueves 13 de marzo, aproximadamente de aquí, prácticamente a 15 días, ¿sí? El 13 de marzo usted entrega el documento en formato PDF, sube la tarea y el día sábado 15 de marzo, usted en conjunto con su grupo, que considero que esta actividad la podemos trabajar en grupos, considerando los casos que pueden existir. Si es que no trabajamos en grupo, yo haré un sorteo para que presenten su plan de intervención individualizado en la jornada que tenemos el día sábado 15 de marzo de 8 a 10. ¿Sí? Entonces, el APE se lo tiene que presentar. El APE se lo tiene que socializar aquí en todo el grupo. Así que para las personas que no pudieron acompañarnos en este espacio síncrono, por favor, les invito para que organicen sus agendas, sus actividades y tengan muy en cuenta la presentación de este APE a través de una exposición el día sábado 15 de marzo. Es muy conveniente, muy oportuno que estén presentes todos. ¿Sí? Entonces, el tema ya está, plan de intervención individualizado para el desarrollo de competencias en la autonomía y habilidades de la vida diaria en las personas con discapacidad. Los prerequisitos, usted tiene que leer los textos de estudio que están relacionados con el diseño y la planificación de estos programas de habilidades,
que corresponden al libro base, ¿sí? Y también si es que es necesario, usted puede realizar consultas en diferentes fuentes de información confiables respecto al tema de la actividad. Finalmente, se sugiere observar el video de orientación de la actividad propuesto, en este caso de mi parte, ¿sí? Y aquí usted va a observar el proceso para realizar su plan de intervención. Corresponde a estas fases. Sí, es importante que usted vaya cumpliendo cada una de ellas. La fase uno, ¿qué tiene que hacer? Primer paso, identificar un caso de estudiante con discapacidad. Puede ser un estudiante con discapacidad visual, intelectual, psicosocial, física o auditiva, que requiera desarrollar su autonomía. ¿Sí? Segundo, considerar las siguientes áreas para el desarrollo de la autonomía personal. ¿Qué es lo que requiere el estudiante para desarrollar autonomía? ¿En qué área? En el autocuidado, la autodirección, la comunicación, habilidades académicas funcionales, habilidades sociales, el ocio y tiempo libre, salud y seguridad personal, el trabajo, utilización en la comunidad, vida en el hogar. ¿Sí? Entonces tenemos que considerar según las características de mi caso de estudio que usted ya en este momento podría ir seleccionando de los muchos casos que pueda conocer o que puedan ser sujetos de estudio, aquellos que usted considera que se puede trabajar para desarrollar la autonomía en algunas de estas áreas. No todos Doctora, los casos, dígame. una pregunta, disculpe. ¿Solamente puede ser visual, intelectual, psicosocial, física o auditiva? Dentro de lo psicosocial podría ser el autismo. Podría ser, sí, algún Sí. trastorno generalizado del desarrollo, si es que tiene usted un caso con autismo, Asperger, síndrome de Rett dentro de los TGD, sí, también podríamos considerar. Ya, gracias, doctor. Muy bien. Entonces, de acuerdo al caso, a las características, usted va a seleccionar algunas de estas áreas para trabajar con su caso de estudio, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo sé cuáles son las áreas que requiere mi caso de estudio? Tengo que hacer una evaluación. Entonces, tengo que hacer un proceso de evaluación inicial para conocer cuáles son estas áreas que en mi caso de estudio requiere trabajarse para desarrollar la autonomía. ¿Sí? Por eso les decía hace un momento, no todos los casos, por ejemplo, que tengan alguna condición con discapacidad visual, van a requerir la atención en la autonomía en cuanto a la autodirección, en la comunicación. Porque hay casos de personas, por ejemplo, con discapacidad visual que tienen desarrollada la autonomía para orientarse, para dirigirse sin mayor inconveniente. Pero hay otros casos, en cambio, que sí, que tienen esa necesidad muy presente y que usted considera que es necesario trabajarse para que se pueda dirigir, orientar dentro de sus espacios más cercanos, familiares y que a su vez luego sean espacios próximos al entorno social. ¿Sí? Entonces, no todos los casos responden a todas las áreas o a unas mismas áreas. Depende de cada caso de cada persona, ¿sí? Está de más decirlo, creo yo, pero todos los seres humanos somos seres distintos, no una condición nos hace seres iguales, entonces, ¿cómo hacemos esa distinción de acuerdo a las necesidades de cada persona? A través de un recurso, a través de un proceso de evaluación, ¿sí? Luego de evaluar, de identificar mi caso y conocer cuáles son las áreas que requiero trabajar, voy a la fase 2. Y la fase 2 corresponde ya a elaborar un plan de intervención individualizado considerando los siguientes elementos, estimadas maestrantes. Como primer punto, es necesario que usted describa el caso. ¿Sí? Entonces, vamos a proceder a describir el caso. Pongo el ejemplo. Podemos colocar, pueden ser las siglas o pueden ser un nombre ficticio, sí, pero claro, los documentos y los anexos que usted me va a presentar tienen que ser verídicos, ¿no? Entonces, el caso NN, que corresponde a un estudiante de 14 años de edad con discapacidad física, ¿sí? Estudiante que cursa
No sé si tal vez está escolarizado el segundo año de bachillerato en una institución particular de la ciudad de Loja o de alguna ciudad donde está domiciliado el estudiante y le va colocando usted las características, ¿sí? El estudiante posee, luego del proceso de evaluación, pues se identificó que posee habilidades para el desarrollo o en este caso habilidades de comunicación, habilidades sociales, interactúa con sus pares sin mayor inconveniente. Sin embargo, muestra dificultades y ahí vamos a hacer constar, en este caso, ¿sí? ¿Cuáles son las características del estudiante con esta condición que demandan de una atención? Y aquí se justifica, en este caso, el plan de intervención, ¿sí? Como segundo punto, evaluación. Tiene usted que describir el tipo de evaluación que se realizará. Hay algunos recursos psicométricos incluso que usted puede apoyarse para valorar alguna área que posiblemente requiera atención o que esté afectada en cuanto a la autonomía. Podemos entonces detallar. Entonces, el estudiante eh, NN con discapacidad física fue sometido a un proceso de evaluación a través del recurso tal. Y usted me va a hacer constar ahí qué recurso, que puede ser incluso, si es que no hay un recurso psicométrico, tal vez alguna ficha de observación, alguna lista de cotejo, ¿sí? Entonces, en función de ese recurso, usted le evalúa, ¿ya? Y ahí usted hace constar que le evalúa. Y hacemos constar los resultados de esa evaluación. Como tercer punto, en función de lo que hemos encontrado de esa evaluación, ¿qué identifique yo? Que tiene necesidad en tal área, ¿sí? Autocuidado, autodirección, ocio y tiempo libre, por ejemplo. En función de estas áreas que yo encontré que hay una necesidad, voy a plantearme los objetivos. Y aquí voy a identificar cuáles son las áreas y voy a indicar las áreas de intervención. Aquí vamos a prestar atención. Puede que hayan casos que tenga, en función de la lista de áreas que usted ve aquí, que son varias, más de 8, cerca de 10 áreas, que hayan estudiantes que tengan tal vez la necesidad de atención en 4, 5, 6 áreas, ¿sí? Entonces, de esas áreas vamos a considerar al menos 3, ¿sí? 3 áreas para trabajar, ¿sí? No, si es que tal vez nos arrojan muchas, está bien esa información considerarla, pero sería un trabajo bastante arduo y sobre todo los tiempos que tenemos para dedicarnos a elaborar un plan de intervención que esté destinado tal vez a 5, 6, 7 áreas de intervención. ¿Sí? Vamos a considerar un mínimo de 2 a 3 en función de los resultados que ustedes identifiquen. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en función de eso, elaboramos algunas sesiones para trabajar, por ejemplo, habilidades de la comunicación, para el ocio y tiempo libre, o tal vez trabajo, vida en el hogar. ¿Sí? Bien, luego vamos al cuarto punto, que son los contenidos. Entonces vamos a establecer los contenidos por cada una de estas áreas. Entonces, corresponde al contenido, a una actividad a trabajarse y viene con la metodología, cómo yo voy a trabajar esta actividad. Voy a apoyarme en algunos recursos didácticos, a qué tipo de recursos materiales, incluso a recursos humanos. ¿Quién más va a participar de este plan de intervención? Lo decíamos en la parte inicial de esta actividad. Hay que tomar en cuenta el enfoque del plan de intervención, inclusión social y la participación de la familia. ¿Sí? Entonces, consideremos que podemos trabajar, si tenemos nuestro caso de estudio y somos maestras o tutoras dentro de una institución educativa y nuestro caso de estudio corresponde a este estudiante que está en este espacio, también consideremos trabajar en el aula. O si tal vez es una persona que ya corresponde a un adolescente, a un joven, una persona adulta, y que no tenemos el espacio áulico, pero sí la participación de la familia, del contexto social, entonces también el recurso humano varía, ¿sí? Y como también los recursos materiales. Luego hacemos una descripción paso a paso de las actividades. Entonces, como actividades para trabajar con el estudiante en cuanto al autocuidado, siempre vamos como un proceso.
¿sí? Si hablamos de autocuidado, voy a tomar en cuenta esto. Autocuidado es el primer punto. Entonces, el autocuidado corresponde a aspectos relacionados a la higiene personal, ¿sí? Si quiero, por ejemplo, que el estudiante adquiera la habilidad para que sea autónomo en cuanto al autocuidado, en cuanto a la higiene personal, entonces va un paso a paso para, por ejemplo, hacer la actividad de cepillarse los dientes. ¿Qué es lo que tiene que aprender primero, no? Que conozca cuáles son los objetos, los recursos. El siguiente paso, tal vez cómo manejar estos recursos. El siguiente paso, hacer la acción. O sea, entonces, en la actividad usted va a describir cómo voy a trabajar yo con el estudiante, con el caso de estudio, para que adquiera esa habilidad y que sea autónomo para desarrollar actividades de la vida diaria. ¿Sí? Luego vienen los recursos y espacios. Como ya los decía también hace un momento, qué personas van a ser nuestro apoyo o complemento para trabajar esta actividad, cuáles son los materiales y cuáles son los lugares. ¿Sí? Finalmente, en la fase 3 vamos a verificar que el plan de intervención individualizado contenga todos los elementos solicitados. Usted debe presentar con una carátula, con la bibliografía. Todos los trabajos van a requerir, además de los recursos básicos que demanda la asignatura en su sílabo, de la revisión de otros recursos que usted los puede encontrar en la web. Entonces, si hay planes de intervención, programas ya ejecutados o artículos científicos, por favor, tenemos que citarlos, ¿sí? Y lo sube al ELSA en formato PDF en cuanto tenga usted la actividad, ¿sí? De igual manera, en cuanto a la evaluación, el feedback, los recursos materiales y la bibliografía, pues es similar a la actividad del foro académico, la dinámica de cómo vamos a trabajar y cómo vamos a calificar, ¿sí? ¿Alguna pregunta con respecto al plan de intervención que tienen que trabajar? Por ahora no. Bueno, vamos entonces a la siguiente actividad y es la Doctora, última. ¿Sí? ¿Le escuchamos? ¿A quién desea participar? Bien, creo que no. Entonces, continuamos con la siguiente actividad y corresponde al aprendizaje autónomo. ¿Cuál es la tarea autónoma? Sí, la tarea autónoma corresponde a la elaboración de un cuadro comparativo. Aquí creo que veo una duplicidad en este caso de las actividades. No, no se preocupen, aquí les voy a actualizar. Ustedes tienen que hacer un cuadro comparativo de las actividades en cuanto a habilidades y competencias, ¿sí? La fecha de entrega de la actividad autónoma corresponde a la fecha 12 de marzo. Sí, que corresponde de igual manera al día miércoles 12 de marzo. Sí, este contenido yo les voy a actualizar porque la actividad corresponde únicamente a elaborar un cuadro comparativo. Sí, solamente queda pendiente la explicación de este cuadro comparativo, que es solamente entre qué es competencias y habilidades para la vida diaria. ¿Sí? Entonces, la tarea próxima y más cercana de fecha de entrega corresponde al foro académico. ¿Sí? El foro académico es el día martes 4 de marzo. La actividad autónoma que ya les actualizo máximo hasta las próximas horas, hasta mañana, corresponde a la fecha de entrega el miércoles 12 de marzo y el jueves 13 de marzo tienen que entregar ustedes la actividad práctico experimental para su presentación el día sábado 15 de marzo. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a la entrega de estas tareas? doctora, buenas noches. Buenas Una noches. preguntita. Llegué un poquito tarde a, bueno, a la primera explicación lo que es el foro. ¿En el foro debemos escribirlo directamente o debemos subir el link del documento? No, van a participar directamente en la plataforma. Allá.
Sí, esa Sí, era mi duda. Ya, sí, gracias, doctora. solamente hay que actualizar la fecha. Les decía recién a sus compañeras, se actualiza la fecha y ya está habilitado. Pero por lo pronto, hasta que eso yo les actualice, ustedes ya pueden tenerlo, algunas ideas ya en un documento en Word. Nada más luego lo copian y lo pegan en la sala de discusión. ¿Sí? A ver, entonces hay dos actividades que las pueden trabajar de forma autónoma, tanto el foro como la tarea autónoma que corresponde a la tabla comparativa. El API yo recomiendo, yo sugiero, por la dimensión de las actividades, del contexto, como ya les expliqué, que se puedan apoyar, que puedan trabajar en grupo. ¿Sí? ¿Qué tal les va a ustedes? ¿Han trabajado ya en grupo? Sí, doctora, las primeras asignaturas trabajamos en grupos de 4 y creo que uno nomás había de 5, pero la mayoría eran de 4 personas. ¿Ya? Entonces considero que podemos continuar con los mismos grupos para que puedan organizarse y trabajar el APE. Entonces, ¿cuál sería la primera recomendación para ya que se vayan organizando para trabajar el APE? Es de que seleccionen un caso de estudio. ¿Sí? ¿Será que ya tienen un caso de estudio acá todos los grupos que puedan ustedes seleccionarlo para trabajar este plan de intervención o aún no? Doctora, ¿se podría utilizar de los que ya tenemos tal vez en investigación o de los que hemos trabajado en alguna de las asignaturas? Sí, los casos que ya han trabajado en esas asignaturas no han demandado de este mismo ejercicio de un plan de intervención, porque no quisiera que Mm, exista duplicidad de esta información. no, doctora, hicimos actividades sí que casi conllevan en este caso primero realizar la descripción todo del caso, pero hacer ya uno individualizado, incluso para lo que es autonomía directamente no. Ya, entonces podríamos aprovechar esa información que tiene para cumplir con el primer paso, que es la descripción del caso. ¿Sí? Como segundo paso, tienen ustedes que hacer una evaluación. Entonces, podríamos ya ir seleccionando un recurso que les pueda aportar para evaluar las habilidades, en este caso de su caso de estudio, dependiendo de la discapacidad. Recuerden ustedes, dependiendo de la discapacidad, hay necesidades, ¿verdad? Y en función del recurso que vamos a seleccionar, tenemos que valorar si el estudiante con esa discapacidad es capaz de desarrollar habilidades para la autonomía, ¿sí? Pero siempre tomando en cuenta la condición, la discapacidad, ¿sí? Entonces, Doctora, sí, dígame. disculpe una pregunta. ¿Necesariamente tenemos que ser con las mismas personas anteriores o no? Si De ustedes los grupos. desean, claro, si ustedes desean, podemos hacer nuevos grupos. Si ustedes desean, o los grupos que ya tienen, aquellos que quieran permanecer con su grupo, pues también que me lo hagan saber. Nada, solamente es cuestión, pues, de ponernos de acuerdo. Les escucho, por favor. Bueno, mi pregunta es porque en verdad yo a mis compañeros del grupo no les he visto últimamente más que a Michelle y creo que la compañera Dora le he visto en las últimas clases, pero la verdad no hemos tenido contacto con los demás. Esa era mi pregunta. O a lo mejor están, no sé. mm, Bueno, considerando de que esta actividad tiene que ser presentada, no sé si tal vez podrían los demás integrantes de su grupo, al menos ujú. Ángela, empaparse mucho más de estas actividades y comprometerse para que todos puedan pues presentar un trabajo que tenga una acreditación alta, que todos pues esperan una acreditación positiva, ¿no? No sé si Ángela se pone en contacto con sus compañeros y si es que de ver novedades, usted el día sábado, en la siguiente tutoría, me lo hace saber para considerar tal vez la integración de usted a otro grupo más bien, ¿sí? Perfecto, yo voy a poner en el grupo, doctora. Muy bien. A ver, entonces, incluso creo que vamos a ver cómo van desarrollando ustedes. Yo espero que exista
Me han dado unas buenas referencias del grupo, entonces espero que no decaigan esos ánimos, esa motivación, ese compromiso con el estudio. Es ya su última asignatura. Miren ustedes el tiempo que ya iniciaron su estudio de maestría acá, ha avanzado bastante rápido, entonces sé que están cansaditos, comprometidos también con su trabajo de titulación, pero no descuidemos que esta es una asignatura más, es una acreditación más que aporta pues a la acreditación final de su estudio de cuarto nivel, ¿sí? Entonces, recuerden las fechas, por favor, para evitar molestias entre sus compañeros y ustedes y también con la maestra. Por favor, considere la fecha de entrega, ¿sí? No le pongo incluso número de palabras en el foro. Quiero leer su comentario, su aporte, su criterio que va desde la parte personal, profesional y lo que le está dejando este estudio de cuarto nivel, ¿sí? Y la pregunta es bastante sencilla, concreta. Para usted, ¿qué tan importante es el desarrollo de competencias y de estas habilidades de autonomía para la vida diaria en una persona con discapacidad? Organícese con su compañero, compañeras del grupo, pónganse de acuerdo qué caso tomar, por favor, para que sea estudio de este plan de intervención y ya más adelante, también de forma autónoma, esto yo creo ya depende de cada persona cómo se organice con los tiempos. Si hablamos de actividades y de responsabilidades, todas tenemos funciones, obligaciones que cumplir. Los tiempos, el día avanza, entonces hay que fijarnos horarios para poder cumplir a cabalidad cada una de estas tareas, estimadas maestrantes, por favor. Y la otra actividad que es autónoma también corresponde a una tabla comparativa, ¿sí? Que debe tener pues dos espacios que se van comparando ideas entre las competencias y habilidades, que ya les voy a actualizar esa tarea también y tiene fecha máxima de entrega el día miércoles 12 de marzo, ¿sí? Sábado 15 de marzo, estimadas maestrantes, ustedes presentarán su plan de intervención individualizado. Yo les daré un tiempo de socialización, de presentación. El grupo tendrá que seleccionar el recurso que mejor convenga para la presentación, que puede ser algo también bastante dinámico, creativo, con alguna herramienta y que sea interesante. Y aquí también lo valioso de este estudio de cuarto nivel es de que todas ustedes se lleven este aprendizaje y sobre todo lo lleven a la práctica, ¿sí? Tal vez ahora no tengamos un caso como el que tal vez la compañera tenga, que sea de estudio, pero téngalo por seguro que más adelante, en algún momento, un espacio de su quehacer profesional, va a encontrarse con esta necesidad y este aprendizaje lo va a poner en práctica, ¿sí? Bien, entonces con esta explicación de las tareas, vamos a empezar, que tenemos aún también tiempo, vamos a empezar con el desarrollo de la asignatura. Y el primer componente, pues justamente, y el contenido que corresponde a esta asignatura es conversar, dialogar, identificar y diferenciar lo que es una habilidad, ¿sí? Entonces, nuevamente sean todas ustedes bienvenidas y vamos a empaparnos mucho más de este tema de competencias para la autonomía y habilidades de la vida diaria, ¿sí? Entonces, usted en el estudio de esta asignatura vamos a analizar sobre las habilidades de la autonomía, la importancia y cómo se desarrollan en diferentes contextos. También vamos a conocer cómo estas habilidades esenciales para una persona con discapacidad le resultan oportunas, pertinentes para su independencia. Hay que tomar en cuenta que algunas habilidades las podemos adquirir de forma natural. ¿En cuanto a qué? En cuanto a limitación. O sea, nuestro primer espacio donde aprendemos es nuestro hogar, ¿no es cierto? ¿Y cómo adquirimos esas habilidades? Pues imitando lo que nuestros padres o cuidadores realizan. Pero también hay otras actividades que demandan de un apoyo mucho más individualizado para que una persona con discapacidad desarrolle la autonomía. Así que vamos a estudiar. Y vine aquí pues a diferenciar el contexto de estos dos términos. Hablamos de habilidad y hablamos de autonomía. La Real Academia Española define la palabra habilidad como la capacidad o disposición para hacer algo. ¿Sí? Entiéndalo bien. ¿Para qué soy hábil? ¿Sí?
¿Por qué siempre identificamos una persona y decimos, ay, qué hábil que eres para esto o qué hábil que es para aquello? Entonces, ¿qué es una habilidad? Es la capacidad o disposición para hacer algo. Y hablamos de otro término que es la autonomía, que también es este término central dentro del estudio de esta asignatura. ¿Y qué es autonomía? Es la condición de quien para ciertas cosas no depende de nadie. ¿Somos autónomos? ¿Somos seres autónomos? ¿Podemos hacer las cosas por sí solos o requerimos del apoyo para alcanzar esa autonomía? ¿Sí? Entonces, habilidad para la autonomía. En cuanto a una persona con discapacidad, ¿cómo considera usted o cómo comprende usted la habilidad que debe obtener una persona para desarrollar actividades de la vida diaria? ¿Sí? A ver, yo les quiero escuchar a ustedes y conocerles un poquito más. ¿Qué entienden ustedes entonces por habilidad para la autonomía? Les escucho. Habilidad para la autonomía. ¿Quién desea participar? Parece que están un poquito así, un poquito tímidas. A ver, entonces vamos al chat. Si desea, puede escribir. ¿Sí? ¿Quién ha dejado? Sí, Michelle ha dejado un mensaje. No sé, Michelle, si ya está clara con la explicación de la tarea. En cuanto al plan de intervención, Michelle, si es que no puede activar su micrófono, puede activar su reacción. Muy bien, gracias, Michelle. Entonces, a ver, veo que tienen un poquito de, tal vez, de resistencia para participar. Entonces, vamos a escribir en el, a ver, Buenas noches. Yo le puedo decir lo que yo pienso. claro, Paula Em, Gabriela. en cuanto a la habilidad, o sea, la capacidad para desarrollar la autonomía, considero que es pues la capacidad de cada persona para desenvolverse de manera autónoma e independiente, Mm, tanto desde la parte personal como en la parte social. Y eso también pues define su capacidad de adaptarse a los distintos entornos, ya sea en el familiar, si depende mucho o poco o no depende nada de otras personas, por ejemplo, para las actividades de aseo, de autocuidado, si tiene habilidades comunicativas que le permitan compartir lo que necesita, lo que piensa, lo que siente. Y en la parte social, igual, si tiene herramientas para poder interactuar con las demás personas. muy bien. Hablamos entonces de la capacidad de una persona para desenvolverse en su medio próximo, como también para comunicarse, nos dice Paula Gabriela, ¿sí? Por sí solo. ¿Alguien más? ¿Otra idea, por favor? ¿Qué habilidades son necesarias entonces para que una persona con discapacidad sea autónoma? A ver, ¿alguien que desee participar? Porque ya hablamos de la habilidad que es la capacidad que tengo para hacer algo. Entonces, ¿qué habilidades son necesarias para desarrollar autonomía, estimadas maestrantes? ¿Alguien más con su aporte? Ya decíamos de la autonomía, que es esta condición para hacer las cosas y no depender de nadie. Entonces, ¿qué otra habilidad? A ver, no es una, son varias. Si es que la persona es autónoma y puedo hacer las cosas, o la persona con discapacidad puede ejecutar varias acciones sin depender de nadie, ¿qué otras habilidades se requerirá? ¿O ya tiene adquiridas esas habilidades? ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles son Puede esas habilidades? Digan. Puede ser, o podemos referirnos, o sea, en términos generales a todas las habilidades sociales, al tema este de las personas con discapacidad, el hecho de que puedan relacionarse con otro grupo de personas y también de cierta manera, o sea, tener esta interacción que también les permite como crecer o de cierta manera incluirse dentro de un espacio. Ya, gracias, Lady. ¿Alguien más? Doctora,
Creo que también lo que usted mencionaba al inicio, ¿no? La habilidad del autocuidado, o sea, que esta persona pueda, esté en grado de hacerse la higiene personal, poderse alimentar, ¿no? Tomar la cuchara, poderse mover, mover Ujú. al menos hasta, qué sé yo, desplegarse dentro del hogar. Creo que estas habilidades también son importantes para poder decir que de verdad esta persona tenga autonomía en estas áreas. Muy bien, gracias. Voy a retornar, vamos a ver, voy a retornar la primera parte aquí. Su asignatura se denomina Competencias para la Autonomía y Habilidades de la Vida Diaria. Y a ustedes me han dado algunos ejemplos en sus explicaciones, en sus comentarios, de qué es una habilidad y cuando una persona es autónoma. Ahora, competencias. ¿Será que la persona tiene, a ver, a qué nos referimos cuando hablamos de competencias? No sé si tal vez en algunos, ahora que estamos en este tema, ¿no? De seleccionar a la persona más idónea, ¿no? En dirigir una sociedad, ¿no? Y hablamos de competencia. Entonces, esta persona debe de cumplir no con un requisito, no con una habilidad, sino con una serie, un conjunto de habilidades que le hace competente para desarrollar, en este caso, actividades de forma autónoma, aquellas actividades de la vida diaria. ¿Sí? A ver, entonces, para que una persona sea autónoma, corresponde a un conjunto de habilidades. Hablamos de habilidades de comunicación. Algunas de ustedes han mencionado habilidades básicas para el cuidado, para el autocuidado, la higiene personal. Habilidades para desplazarnos en nuestros espacios inmediatos, familiares. ¿Sí? Hablamos de hacer acciones o de cumplir acciones que nos hagan ver o que nos permitan hacer acciones, actividades sin el apoyo de otra persona. ¿Sí? Recuerde el objetivo de su plan de intervención, la inclusión social. Estas habilidades de una persona con discapacidad, aquellas que las tiene adquiridas, le hacen competente para ser autónomo y cumplir sin el apoyo de otra persona Mm. actividades de la vida diaria. ¿Sí? Aportes, por favor. Podría ser la capacidad de tomar sus propias decisiones, habilidades motrices. Muy bien. Ángela, la capacidad de tomar sus propias decisiones. Muy bien. En este caso correspondería, y lo decía en la explicación de la tarea, ¿no? Ustedes van a considerar un caso de estudio. Hay diferentes tipos de discapacidad, condiciones permanentes, ¿no? De una persona. Entonces, en función de las características de esa discapacidad, ustedes van a evaluar a ese caso, se van a obtener las necesidades reales de cada caso, ¿sí? Y puede que en algunos de ellos, dependiendo de la capacidad, perdón, de la condición de discapacidad, del grado de afectación, en algún caso corresponda que tiene la habilidad para tomar sus propias decisiones, ¿sí? Puede ser el caso de que tal vez exista un compromiso motor, pero no cognitivo. Entonces tiene esa habilidad, tiene esa competencia de tomar decisiones, de decidir, ¿sí? Entonces son como que un check de aspectos positivos y los consideramos como fortalezas y que vienen a ser un aporte para adquirir aquellas otras destrezas que aún están en proceso de trabajarse. Entonces, aquellas destrezas que aún están parcialmente adquiridas son aquellos espacios que usted va a aprovechar para trabajar en la adquisición de esas habilidades necesarias para la autonomía. ¿Sí? ¿Ya me está entendiendo entonces cómo vamos a evaluar a los otros casos de estudio? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son las habilidades? ¿Cuáles son aquellas acciones que tenemos que trabajar para que la persona adquiera esas habilidades y sea competente para desarrollar actividades de la vida diaria con autonomía? ¿Sí? Y lo decía hace un momento. Hay acciones que la persona desde etapas iniciales del desarrollo pues le permiten ir aprendiendo
aspectos básicos de la autonomía. ¿Y cómo lo aprendemos? Por imitación, por modelado, ¿sí? Con nuestros padres desde las etapas de la infancia o de nuestros cuidadores. Entonces, en la mayoría de los casos, todos aprendemos de forma natural a ser autónomos a través de esta imitación, a través del propio convivir con nuestros seres más cercanos y luego ya en otros espacios próximos como un entorno escolar, luego un entorno social y a través de este compartir, de la interacción, del proceso de socialización, vamos adquiriendo y vamos siendo autónomos, ¿sí? Y siguiente punto, ¿cuándo aprendemos de forma específica? Y esto corresponde a una persona con discapacidad, porque hay personas con discapacidad, alumnos, que requieren de un apoyo específico, de un programa específico para aprender a ser autónomos. Y aquí es donde entra la labor en este caso, del tutor, ¿sí? Especializado en la educación especial que ustedes están formando para ejercer. Entonces, ¿cómo yo a través de este plan de intervención voy a ir enseñando, orientando para que el estudiante adquiera la habilidad para que sea autónomo en cuanto al área del autocuidado? ¿Sí? Entonces, ahí viene nuestro plan de intervención a responder a las necesidades específicas de esta persona con discapacidad. ¿Cuántos tipos de habilidades de autonomía hay? Hay muchos tipos de habilidades, ¿sí? Las que vamos a centrarnos en nuestro estudio, en esta asignatura y que nos van a aportar para el plan de intervención corresponde a aquellas habilidades relacionadas al autocuidado. Ya los decía alguna compañera en su intervención, que la persona tenga la capacidad de poder realizarse las acciones que demanda la higiene personal, ¿sí? Acciones que demandan la alimentación, el llevar su alimento y poder alimentarse. Acciones que demandan la preparación de su alimento diario, de su comida diaria. Y también hablamos de la salud mental en el estudio del autocuidado. ¿A qué hace referencia como autocuidado o salud mental? ¿Sí? Voy a terminar de explicar esto y espero sus opiniones. Otro tipo de habilidades hace referencia a la autodirección. ¿Sí? Que pueda regular su comportamiento, seguir planes y horarios. ¿Y esto por qué es importante la autodirección? ¿Qué pasa cuando hablamos de inclusión social? Hablamos también de inclusión laboral, de que la persona con discapacidad pueda responder efectivamente a tareas que de acuerdo a su capacidad puede ejecutar en un entorno laboral, pero también que sea una persona que conozca que hay turnos, que hay tiempos, ¿sí? Tiempos destinados a la jornada laboral, dentro de la jornada laboral, tiempos destinados a la alimentación, espacios, ¿sí? Que debe de cumplir. Entonces, esto también forma parte de la autonomía y que por sí solo o por sí sola sepa diferenciar estos espacios, estos tiempos y que no dependa del apoyo de otra persona para cumplirlos, ¿sí? Otro tipo de habilidades, hablamos de la comunicación, lo decían también ustedes en sus intervenciones, que tenga la capacidad de expresar de forma funcional, ¿sí? Que se comprenda, que se entienda, que pueda comunicarse, comprenda el mensaje entre el interlocutor, entre el receptor. Claro que sí, tomando en cuenta también en la medida de las posibilidades de su capacidad de poder comunicarse, pero que se convierta en el intercambio, ¿no? De mensajes que pueda expresarse, que pueda comunicarse, que pueda llevar un mensaje, de igual forma que pueda comprender y ser autónomo en el manejo diario de la comunicación, ¿sí? Entonces les decía, en la primera habilidad del autocuidado de la salud mental, ¿cómo entienden ustedes este punto? A ver si es que alguien quiera compartir alguna opinión. ¿Cuánto Bueno, hablamos? Alexandra, dígame. bueno, creo que en el tema de la salud mental con las personas con discapacidad, creo que tienen que ser seguras emocionalmente para poder sobrellevar tanto su discapacidad como incluso cómo influye esa discapacidad con llamémoslo, con el entorno social, con la inclusión o donde la persona se encuentre, porque muchas de las veces el sobrellevar una discapacidad, pero a su vez también llevar opiniones tal vez de los demás o que las personas veamos primero lo físico antes que el cómo es esa persona,
también les lleva a ser inseguros de pronto a ellos emocionalmente. Entonces creo que viene aquí dentro del autocuidado en su salud mental, el regular sus emociones, pero también el apoyo de personas, de familia, de amigos que ayuden a sobrellevar esta salud mental de ellos. Gracias, Alexandra, por su aporte muy valioso. Exactamente. Es necesario trabajar en un plan de intervención de autocuidado, por ejemplo, en este caso de la salud mental de una persona con algún tipo de discapacidad, de acuerdo a su condición, por el hecho mismo de que aún en algunos espacios, contextos sociales, existen barreras. Y no solamente hablo de las barreras físicas, hablo de las barreras actitudinales. Entonces, las personas con discapacidad, además de ser vulnerables por su condición de discapacidad que les limita a hacer actividades en el mismo ritmo y nivel que una persona sin discapacidad, se enfrenta a la vulnerabilidad de ser víctimas de acoso, de violencia, de burlas, de estereotipos. Entonces, qué importante que es desde etapas iniciales del desarrollo que el estudiante, que el niño, la niña, el adolescente conozca sobre sus emociones, conozca cómo expresar sus emociones, conozca sobre su autoestima, su valor propio, ¿sí? Como persona, como ser. Estas son herramientas básicas ¿para qué? Para adquirir habilidades sociales, habilidades de comunicación, para que tenga la seguridad para interactuar, para comunicarse con el resto de personas que tengan o no tengan algún tipo de discapacidad, ¿sí? Incluso para que sepan identificar algunas situaciones de riesgo a las cuales se podrían enfrentar, ¿sí? Entonces, miren, qué importante es este asunto de la salud mental. También hablaban ustedes de la toma de decisiones. ¿Cuándo la persona puede tomar decisiones? Cuando se siente segura de sí, cuando analiza las situaciones y sabe las posibles consecuencias de su decisión, ¿sí? También hablamos del tema del autocuidado de la salud mental de como un recurso preventivo, por ejemplo, para hacer frente a situaciones de conflicto porque entendámoslo bien, ¿no? De acuerdo a la condición, de acuerdo a la necesidad y a la autonomía que adquiere la persona y su desenvolvimiento en un entorno, por ejemplo, social, laboral, pues va a demandar de algunas habilidades que le permitan hacer frente a situaciones, por ejemplo, de conflictos, a situaciones de toma de decisiones, a situaciones incluso de poder expresar no sé, lo que respecta, ¿no? A cosas que le agraden, a cosas que no le agraden, al compartir o tal vez que no se sienta presionado tal vez en compartir o en permanecer en algún lugar que no se sienta cómodo, ¿no? Todo eso es importante trabajar desde etapas iniciales, pero si es que ya trabajamos con un caso de estudio que ya tiene más años de edad, hablamos de un adolescente, de una persona joven, es importante emplear recursos a través de, valiéndonos incluso de su estilo de aprendizaje, el que es más predominante, emplear esa información para presentar recursos que le permitan a esta persona conocer de mejor forma aquellos aspectos relacionados, por ejemplo, a las emociones, al sentimiento y a otros aspectos importantes en cuanto a la salud mental. ¿Sí? Entonces, estos son algunos tipos de habilidades en cuanto a la autonomía, pero también hablamos de otras habilidades académicas, habilidades sociales y habilidades para el ocio y tiempo libre. Habilidades académicas, ¿por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque si hablamos de la inserción laboral de una persona con discapacidad, es importante que conozca y sepa sobre el uso del dinero, el manejo del dinero. Hablamos de lectura de recetas, cuando la persona, por ejemplo, realiza su trabajo en entornos, por ejemplo, relacionados a un restaurante, en una hostería. Se ha observado la inserción laboral de personas con discapacidad, pero que tienen esta habilidad incluso de presentar, por ejemplo, la carta, de hacer una presentación,
de decir los aspectos relacionados, ¿no? Al contenido de esta información, de dar un saludo de bienvenida, que va de la mano con estas habilidades sociales. Comportarse con los demás, establecer relaciones personales, ¿sí? Que conozca de los espacios, cada espacio demanda de un comportamiento. No todos los espacios, por ejemplo, destinados al intercambio de información, a las relaciones sociales, tiene un tipo de comportamiento. Entonces, es importante también que la persona con discapacidad, ¿sí? Tenga en cuenta esta información en cuanto a su desenvolvimiento y comportamiento en distintos contextos o espacios en los que posiblemente se desenvuelva. Y finalmente hacemos referencia al ocio y tiempo libre. ¿Cómo puede organizar su tiempo? ¿Cómo puede tomar la decisión de compartir de ciertas actividades? ¿Estas actividades suponen un riesgo o estas actividades aportan, por ejemplo, a la recreación, al compartir en familia, en grupo? Y aquí hablamos de tener iniciativa. Y ese tener iniciativa va de la mano con una característica importante dentro de las características de las relaciones sociales, y es la capacidad de tener liderazgo, ¿sí? Y que liderazgo sabemos de que es una habilidad actualmente que se la trabaja incluso desde tempranas edades, ¿no? En que los niños tengan esta capacidad de poder, por ejemplo, organizar un juego y guiar el juego, y que no solamente esté depositada este liderazgo en un solo integrante del grupo, sino que todos puedan compartir el que puedan dirigir un grupo y que a su vez desarrollan otras habilidades comunicativas. Trabajamos el autoestima, la seguridad, la toma de decisiones. ¿Sí? Hasta el momento tal vez alguna pregunta. ¿Ninguna? Creo que se nos ha agotado un poquito el tiempo, pero vamos a avanzar unos minutitos más, si tal vez están de acuerdo. ¿Sí? A ver, yo les voy a compartir en este momento en el chat un enlace, ¿sí? Y en este enlace ustedes van a escribir, por favor. Bueno, ya les presento en este momento. Van a ingresar y ustedes van a colocar, porque he visto que algunas personas tal vez no pueden activar sus micrófonos, entonces van a participar ustedes. Me van a colocar en una o varias, pueden hacer varias participaciones, ¿no? ¿Por qué es importante la habilidad? El desarrollo de habilidades para la autonomía en una persona con discapacidad. ¿Qué le da a la persona con discapacidad el desarrollar una habilidad para la autonomía? ¿Sí? ¿Qué consideran ustedes? ¿Es importante? ¿Le da valía? ¿Sí? ¿Es básico en la vida del ser humano? ¿Aporta su autoestima? ¿Sí? ¿Le ayuda para su inclusión laboral, inclusión social? Vamos, quiero que todos ustedes dejen sus aportes ahí. Estamos con Ángela, Karina, Alexandra, Michelle, Lady, Gabriela, María Angélica, Paula Gabriela. Les invito, por favor, por favor ingresen a este enlace que les compartí en el chat y van a compartir en una palabra, pueden hacer varias participaciones y vamos a ver cuáles son sus aportes. ¿Por qué es importante este tema? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor, si pudieron ingresar? Sí, doctor. Muchas gracias. Doctora, mil disculpas. ¿Puede repetir la pregunta? A ver, les decía, Recortado. ya. Esta es una herramienta, mi estimada maestrante, que nos solicita en sí de hacer un aporte en una sola palabra. ¿Qué deja para la persona con discapacidad el aprendizaje de esas habilidades para la vida diaria, para la autonomía? ¿Qué le da? ¿En qué más nosotros trabajamos? ¿Qué otro aspecto se está trabajando para desarrollar la autonomía en una persona con discapacidad? ¿Sí? Les decía, hablamos de autoestima, hablamos del aporte para su inclusión social, inclusión laboral, ¿sí?
Tal vez ya pudieron ingresar. Voy a ver si es que ya han dejado sus aportes. Doctora, no se envía la respuesta. A ver, me decía, algo le escuché a alguien que compartió. Yo le decía, doctora, que no se envía la respuesta. ¿Qué le O sea, se sale? escribe, no se envía, A ver si no puede se activa compartir, el botón de enviar. Paula, si es que comparte. Estoy desde el teléfono, doctora, no sé Ah, si... está desde el teléfono. A ver si es que otra Pero, persona. pero es verdad, yo estoy escribiendo la palabra y no sé cómo compartirla, sale un dedito y a lo que te ha hecho el dedito sale hacia arriba, pero no me comparte tan, no. No se activa la ¿En serio? opción de enviar. Me Ujú. sale que la opción Ya, de respuesta está desactivada. ya les reviso en este momento. A ver, ahí tal vez ya pueden compartir. Porque está libre para que puedan ustedes compartir, incluso varias participaciones. Sí, doctora, o sea, se cambió acá en la parte de abajo, dice puede enviar múltiples respuestas, pero sigue en Ajá, la parte de arribita poniendo la respuesta está desactivada. No, no hay cómo aplastar el botoncito. porque acá ya tengo algunas participaciones, no sé, a ver, A mí tampoco no se me envía. Tal vez por el chat. a ver, participen por el chat para ir, pero y ya acá le estoy revisando y sí, no sé por qué no les permite enviar. A ver, dice, ayuda en su autonomía, dignidad, seguridad en sí mismo, autoconciencia, confianza, mayor calidad de vida. A ver, ¿quién más? ¿Qué otra palabra ustedes suman a esto? Autonomía, ser independientes, ¿alguien más? A ver, pueden tal vez ya hacer soporte en la plataforma para que puedan observar todos. Tal vez ya se les habilitó el icono que no podían ustedes. Me confirman, por favor. No, doctora. Creo, No, no sé si está habilitado solo para los correos de la universidad, tal vez. podría ser tal vez por ahí. Bueno, yo les dejo igual el enlace en la próxima tutoría. En la próxima tutoría lo volvemos a revisar
Y como está el enlace ahí, ustedes ya lo copiaron, en cualquier momento ustedes pueden hacer la participación y revisamos sus participaciones la próxima tutoría, ¿sí? Entonces, el día sábado, por favor, les solicito muy comedidamente que ya tengan listos sus grupos, cuáles son los integrantes y ya necesito que ustedes me socialicen la información referente al caso de estudio, ¿sí? ¿Cuál caso ustedes han seleccionado a nivel de grupo con el cual van a trabajar? Esta información la voy a revisar el día sábado con la finalidad de poder dar orientaciones en la selección del recurso que van a emplear para la evaluación. Y si es que ya tienen el recurso para evaluar, mucho mejor. Gabriela, ¿le escucho? Doctora, una consulta, o sea, en el caso de que tal vez no logremos, digamos, em, conectarnos o todas, digamos, quedar de acuerdo en el grupo, ¿cómo podríamos hacer ahí? ¿De forma individual o en parejas? ¿O cómo sería en ese caso? Porque a veces también, o sea, sí se puede escribir en el grupo alguna cosa, pero no todas dan respuesta. Entonces, o a lo mejor no todas quieran trabajar en equipo. Entonces, ahí sí, ¿cómo podríamos hacer? Necesariamente deberíamos formar o sea, formar algún equipo con otras personas que estén sin grupo, no sé. Gabriela, la actividad práctico experimental demanda del trabajo en grupo. Esa es la indicación. Sí, trabajos individuales para el APE no se recetarán. ¿Por qué razón? Dado el tiempo que tenemos para trabajar el plan de intervención, es bastante corto, pero el trabajo es amplio. Y además porque tienen ustedes que hacer una presentación de este plan de intervención. Entonces, el trabajo es en grupo y yo les recomiendo a todas ustedes que trabajen en los grupos que ya vienen trabajando. De ser el caso ya extremo, digámoslo así, que no existe una respuesta por parte de sus compañeras o compañeros para trabajar ya, me lo hacen saber el día sábado, pero de forma individual no, tiene que ser en grupos. Y considerando el número de maestrantes, pues debe ser máximo de 4 o 5 integrantes, por favor, todos los grupos. ¿Sí? Ya, ¿Está doctora, clara? entonces más bien no, para nosotros, bueno, aquí estamos dos compañeras del mismo grupo, para poderles comunicar a las demás compañeras que el trabajo es en grupo, Es en grupo. para que ellas también puedan buscar la forma de todas realizar el aporte y presentar el trabajo. Claro que sí. Recuerden algo importantísimo, muy, muy importante. El día sábado 15 es el último día de clases, ¿sí? Hasta esa fecha ustedes deben de presentar con su exposición su trabajo. Y ahí terminamos. No hay, por lo tanto, no hay a partir de esa fecha días adicionales para entregar tareas, para presentar exposiciones, para evaluar. No, no es porque la maestra lo decide así, es porque así está la planificación del estudio de la maestría. ¿Sí? A partir del 15 yo tengo prácticamente máximo un par de días de las siguientes semanas y contadito los días para subir notas. Entonces no hay espacio ni para recibir tareas ni para evaluar. Tengo que subir notas y con eso se acaba el estudio de las asignaturas de la maestría. ¿Sí? Entonces, por esa razón les decía, no hay ampliación de fechas de ninguna de las actividades. Todas las actividades tienen claras sus fechas. 4 de marzo, 12 de marzo y 13 de marzo. ¿Sí? Entonces demandamos urgente que el día sábado, 1 de marzo, por favor, usted ya me diga, maestra, voy a trabajar con tales personas y vamos a trabajar este caso de estudio. ¿Sí? Necesito que ustedes el sábado ya tengan esta información, así que pueden ya organizarse desde este momento, mañana y el sábado tienen esa información. Entonces, estimadas maestrantes, con este espacio finalizamos. Queda pendiente el continuar con el estudio de esta primera temática de habilidades para luego darles a conocer cómo hacer la planificación de ese plan de intervención. ¿Sí? De existir más dudas o inquietudes con respecto a alguna tarea o a la planificación de este APE, por favor, hágamela saber en el espacio de tutoría que se va a desarrollar el día sábado a las 8 de la mañana, ¿sí?
Que tengan una buena noche. Muchas gracias por su atención y participación. Hasta el día sábado. Cuídense mucho. Buenas noches, Deo, gracias. Buenas noches.